El águila, majestuosa e imponente ave que durante años ha sido símbolo de fortaleza y evolución. Y como el águila, en DINA estamos evolucionando. DINA Runner Águila 2024. Nuevo frente de la unidad con líneas de carácter robusto que definen la nueva visión de DINA. Área del operador mejorada para tener una conducción totalmente confortable, ergonómica y de mayor visibilidad. Diseño frontal mejorado con amplio espacio para mantenimiento. La unidad está impulsada por un motor de 4 cilindros Weichai modelo WP4.6 Euro 5 con mayor potencia y mejora en rendimiento de combustible. Mejoras en el sistema eléctrico. Rediseño completo del interior de la unidad. Mayor confort para el usuario y estabilidad vehicular. Incorporación de estructura en defensa trasera. Y otras actualizaciones que hacen del DINA Runner Águila 2024 la mejor opción para tu negocio. Nuevo DINA Runner Águila 2024. Muy bien, gracias, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra serie de conferencias del día de hoy. Bienvenidos a este 15º Congreso Internacional de Transporte. Vamos a entrar al siguiente conversatorio, que es Tendencias Tecnológicas y Sociales en la Movilidad Urbana. Va a moderar la mesa el maestro Raúl Soto Peredo. Adelante, maestro, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos muy cerca de cerrar las pláticas que tiene este congreso. Antes que otra cosa, les agradezco a los organizadores de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad la oportunidad de poder participar en este congreso y moderar esta mesa, que por cierto tenemos grandes personalidades que nos van a compartir su opinión al respecto de las tendencias tecnológicas y sociales en la movilidad urbana. En primer lugar, me gustaría presentar a la doctora Angélica Lozano. Por supuesto, tiene una trayectoria extraordinaria. Voy a tratar de resumir rápidamente su semblanza. Ella es doctora e investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es responsable del Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte y Logística. Realiza investigación sobre sistemas de transporte en las áreas de redes multimodales de transporte, tráfico vehicular, transporte urbano de carga y logística, sistemas avanzados de información al viajero y sistemas inteligentes de transporte. Ha dirigido más de 50 proyectos de investigación para los sectores público y privado sobre problemas nacionales. Fue responsable del estudio Origen-Destino de la zona metropolitana del Valle de México del 2017, que incluyó encuestas en hogares de visitantes y de transporte de carga. Es presidenta de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Municipal y Urbanística de la Academia de México. Es vicepresidenta de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística, coordinadora del Subcomité de Movilidad Urbana del Comité de Infraestructura del Transporte del Colegio de Ingenieros Civiles de México y actualmente es investigadora nacional 2 del CONACYT. Así que démosle una bienvenida a la doctora Lozano para que nos haga favor de presentar su tema. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, primero, pues gracias por estar acá porque no es fácil después de comer. Entonces, pues, qué bueno que resistieron. Bueno, les voy a hablar sobre unas tendencias tecnológicas y sociales en la movilidad urbana, pero de nuestras ciudades, de países en desarrollo, le llaman del sur global, y pues en específico de México. Entonces, ¿cuáles son las tendencias sociales actuales? Primero, pues cada vez más gente vive en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en México pues tenemos como el 80% cerca, o la tendencia es así, que cada vez haya más personas en las ciudades. Y entonces, la sostenibilidad urbana debe de tomarse en cuenta, porque lo que se haga en las áreas urbanas afecta la sostenibilidad en general del planeta. La parte urbana por eso es muy importante.
Otra cosa es que como hay más población cada vez, pues las ciudades se expanden. Y esto causa muchos problemas, sobre todo si hay un crecimiento desordenado, como en las nuestras, y hay mezclas de uso de suelo que hacen incompatible varias actividades económicas. ¿Qué otras tendencias sociales tenemos? Pues envejecemos. Cada vez somos, bueno, todavía no soy, pero cada vez vamos a ser más y más adultos mayores. Y también eso se tiene que tomar en cuenta, porque los adultos mayores, así como los grupos vulnerables, que pueden ser pues, mujeres, personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad, niños, etcétera, requieren un transporte especial, un transporte diferente, no un transporte pensado para hombres jóvenes y saludables, sino otro transporte, porque a las personas mayores, pues que ya les duele la rodilla, o las personas con discapacidad, pues se enfrentan a las banquetas que están todas en mal estado, o los autobuses que son difíciles de acceder, o incluso a los conductores que no tienen la paciencia para que suban estas personas. Entonces, cada vez salen menos, se vuelven marginados. Y las necesidades que tienen son difíciles de cubrir, tienen que cubrir, pero entonces tenemos unos retos muy grandes y hay que pensar qué hacer ya pronto con cómo cubrir las necesidades de estos grupos de población. Además, bueno, en nuestros países, y eso no pasa en otros países, tenemos rezagos en infraestructura y servicios de transporte. Ustedes verán generalmente, por ejemplo, en la infraestructura vial tenemos baches, un montón de, bueno, las banquetas también no están en buenas condiciones. Ay, perdón, me equivoqué. Ok. También las banquetas no están en buenas condiciones, pero también muchos de los vehículos de transporte público están en muy malas condiciones. El servicio es malo, las rutas que se definieron hace mucho tiempo y siguen operando, pero entonces probablemente o muy seguramente no son las rutas óptimas. Así es que esos son los problemas que tenemos en cuanto a la infraestructura y servicios de transporte, pero también tenemos informalidad. En nuestros países, más del 50% de la economía es informal y el transporte no se escapa aquí. Tenemos transporte informal, no lo reconocemos, pero existe y se usa. Y si dejara de existir, entonces una gran cantidad de población no tendría cómo moverse. Además, tenemos una planificación deficiente, porque, bueno, se hacen planes de desarrollo urbano, pero no están bien hechos en general. Muy pocos municipios tienen planes de desarrollo urbano. Cuando los tienen, generalmente no están bien hechos, solo se piensa cambio de uso del suelo, pero no se piensa cómo está relacionado esto con el transporte. Así es que pues crece la ciudad o las ciudades generando estos conflictos en los usos de suelo que produce muchos problemas, tanto a los habitantes como para las actividades económicas. Y a veces pues se llega a tener un plan, pero no se respeta. Siempre hay unos huecos legales para brincarlo y entonces hacer lo que uno quiere. Si ustedes van a buscar los planes de desarrollo urbano, siempre hay unas modificaciones que les hacen para cambios de uso de suelo, ¿no? Y eso hace que haya desorden urbano. Pero no es igual entre ciudades. Hay unas ciudades con más problemas que otros. Y también dentro de la misma ciudad, las zonas no son iguales. Entonces, ¿cómo vamos a comparar, por ejemplo, una zona central de la ciudad, donde pues en las zonas centrales donde se le da mayor atención, hay más servicios de transporte, hay mejor infraestructura vial, mejores banquetas, etcétera? ¿Cómo se va a comparar eso con una zona de la periferia a la que no se le hace caso? Por eso, pues tenemos
marginación, desigualdad que se va acrecentando porque no hay, entre otras, servicios buenos de transporte, servicios eficientes, sostenibles de transporte y tampoco otro tipo de servicios, ¿no? Los otros servicios que requiere la gente. Bueno, pero vamos hacia ciudades inteligentes, eso nos dicen. ¿Cuáles son esas ciudades inteligentes? Bueno, son aquellas que utilizan las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones aplicadas a varias áreas de las ciudades, que puede ser vivienda, educación, también transporte y movilidad, pero también salud. O sea, esas tecnologías las podemos aplicar a salud, comunicación, economía, industria, energía, agua, justicia, seguridad pública. En todo podemos utilizar estas tecnologías. ¿Y para qué usamos estas tecnologías en las ciudades inteligentes? Pues para satisfacer las necesidades de la población. Para eso deberían de ser utilizadas, no para otra cosa. Entonces, hay que saber cuál es la demanda de la población. Si no sabemos cuál es la demanda de la población, pues entonces vamos a estar resolviendo problemas que no existen. Y esta demanda de la población o demandas de la población son cada vez mayores y se espera que en el futuro sean cada vez mayores. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que tenemos? Bueno, tenemos muchas, aquí solamente puse unas cuantas, que son pues todas las relacionadas con pues la inteligencia artificial, industria 5.0, ya no 4.0, aprendizaje profundo, aprendizaje automático, Internet de las cosas, Big Data, pero ya 2.0, redes 6G, Wi-Fi 7 y también, entre otros, vehículos autónomos conectados, que estos son los que ya no necesitan un conductor. Y eso da para que en el futuro haya otras tendencias, porque, bueno, es muy importante la parte de la sostenibilidad en las ciudades del futuro. Entonces debemos de desarrollar, implementar y promocionar prácticas de desarrollo sostenible para precisamente satisfacer esas necesidades, esa demanda de la población. Entonces tienen que ser sostenibles todas estas prácticas. Y también las nuevas tecnologías, por ejemplo, de vehículos o de cualquier otro tipo de sistemas inteligentes, tienen que ser cada vez más sostenibles. Y pues han ido evolucionando y así es como van. Y también, pues como cada ciudad es diferente, tiene diferente estructura urbana, características socioeconómicas, entonces también tiene diferentes necesidades. Por lo tanto, cuando se requieren indicadores de sostenibilidad, no van a ser los mismos para todas las ciudades. Cada ciudad debe de determinar cuáles son sus indicadores de sostenibilidad. Y estos se necesitan para ir evaluando cómo va la sostenibilidad ahora y en el futuro, para ver si las soluciones que se dieron en el transporte o en cualquier otro tipo de servicios funcionan o si no funcionan. Entonces, si funcionan, pues qué bueno, y si no funcionan, pues entonces es para hacer algo, porque pues tendríamos que ir avanzando siempre hacia la sostenibilidad. En el futuro, pues habrá menos trabajadores, no se necesitarán tantos trabajadores en general, muchos trabajos desaparecerán, ¿no? Por ejemplo, ya no tendremos choferes porque va a haber vehículos que se manejan solos, pero necesitamos que los trabajadores que hay estén más preparados para trabajar con las nuevas tecnologías. Si no están bien preparados con esas tecnologías, los va a sustituir un robot. Va a haber nuevas profesiones, eso también, ni siquiera nos imaginamos cómo van a ser, pero va a haber nuevas profesiones, pero esas nuevas profesiones van a requerir el uso de esas nuevas tecnologías para la creación, para la investigación. Entonces, esos trabajos de creatividad son los que se van a sostener, los otros los puede hacer una máquina. El trabajo pesado pues ya va a estar automatizado y controlado por máquinas inteligentes, eso los espera. Y cada vez estamos viendo que pues, los trabajadores que hacen labores simples son sustituidos por robots. Pero tampoco nos espantemos porque pues, da la oportunidad a que nosotros vayamos hacia esos trabajos que requieren creatividad y son más interesantes, pero eso sí, requieren mayor capacitación.
en esas nuevas tecnologías. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, va a haber muchos trabajos o actividades que se pueden hacer de manera remota, entonces probablemente haya menos viajes o menos necesidades de viaje con esos propósitos. Pero al mismo tiempo, pues la expansión urbana de que las ciudades crecen, y si crecen de manera desordenada, puede hacer que cada vez los viajes sean más largos, ¿no? En esta ciudad los viajes son larguísimos, entonces en las ciudades grandes es así, y si hay expansión urbana puede ser todavía peor. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué necesitamos? Pues un transporte público inteligente para mejorar la movilidad, pero que tenga acceso universal y que pueda dar información en tiempo real y también procesar y transmitir esta información en tiempo real para las nuevas aplicaciones de los sistemas inteligentes de transporte. Y además, algo que se nos olvida, pero es sumamente importante, debe brindar comodidad y calidad de servicio para los usuarios. Además, las propias operaciones deben de ser sostenibles y eficientes. Probablemente si vemos cómo operan algunas rutas de transporte público, no son eficientes o quizás tampoco son sostenibles, entonces hay que revisar eso. ¿Cómo se logra esto? Pues con un sistema de transporte multimodal que sea integrado, es decir, hacer un sistema donde haya varios modos de transporte, todos los modos de transporte de la ciudad, porque no podemos eliminar alguno, porque tenemos diferentes necesidades de los viajeros o de los habitantes. Entonces, tenemos que integrar todos los modos de transporte, pero el cambio de modo debe de ser fácil tanto físicamente, no con los E-trams que son dificilísimos para pasar de un modo a otro, sino mejorar esto, esa parte de pasar de un modo a otro y además mejorarlo con la tecnología de la información y de las telecomunicaciones, es decir, con aplicaciones que nos permitan conocer muchas cosas para hacer un cambio de modo fácil. Pero la gestión de este tipo de redes no es tan fácil, ¿no? Requiere nuevas tecnologías y entonces requiere personal capacitado. Los sistemas inteligentes de transporte ya existen en nuestras ciudades, pues algunos en mayor o menor medida desde hace décadas, ¿no? Pero han venido evolucionando, utilizando cada vez pues, las nuevas tecnologías. Estos sistemas, como mencionaba antes, deben transmitir y procesar gran cantidad de información. Entonces la calidad de la información es importante. Si tenemos información de mala calidad, pues es como tener basura. Y, por ejemplo, tenemos aquí datos abiertos, que qué bonitos, pero no están tan bonitos. Tienen muchas limitaciones, están horribles, y también los del INEGI. Hay todavía una necesidad muy grande de mejorar la información, porque si no, ¿de qué nos sirven las técnicas de inteligencia artificial si los datos están mal? Por ejemplo, datos de accidentes que no llenan la causa o que no llenan todos los campos, o datos de bicicletas que pues, no hacen todos los registros, o cualquier otro dato, ¿no? O datos de una red vial que pues, se va cortando y entonces no se tiene una red completa que pueda ser usada como para pasar flujo. Hay mala calidad en los datos actualmente, entonces nosotros deberíamos de exigir que los datos mejoren, porque si no, no vamos a poder utilizar las nuevas tecnologías para analizar esos datos, pues nos van a dar cosas que no son reales, que tienen muchos errores. Bueno, por otra parte, estas tecnologías de la información y las comunicaciones no llegan a toda la población. Hay población que pues llamamos marginada que carece de estas tecnologías, que no puede acceder a una movilidad inteligente, que serían las aplicaciones, por ejemplo, de movilidad integrada y de movilidad compartida. Eso no solo sucede aquí, ¿no? También países como en Alemania dicen, no, pues ¿qué vamos a hacer?
porque las personas mayores no pueden acceder a estas tecnologías. Uno puede hacer, bueno, usar las aplicaciones y ya saber de cómo ir de aquí a allá y por todo, considerando la congestión y muchos factores, ¿no? Pero los adultos mayores no están acostumbrados y entonces se están marginando. No solo ellos, hay otros grupos de población que están marginándose del uso de estas tecnologías. Por ejemplo, si alguien es muy pobre, no tiene tarjeta de crédito y entonces no puede utilizar muchas de las herramientas que podría utilizar, ¿no? Entonces tenemos estas problemáticas. Las tecnologías de la información y comunicaciones tienen muchas ventajas, pero podrían agravar la desigualdad. Entonces tenemos que pensar cómo hacer para utilizarlas sin agravar esa desigualdad. Al contrario, haciendo que esta marginación, ya tengo 5 minutos, ok. Bueno, que esta marginación disminuya, ¿no? Usando esas tecnologías. ¿Cuáles son unas limitantes en la implementación y el buen funcionamiento de los sistemas inteligentes de transporte? Pues deficiencias en la gobernanza y en los servicios, y de eso pues tenemos muchos ejemplos. Pero también todos los rezagos que veíamos en la infraestructura, pero además la delincuencia. Y ahí podría poner otra lista más grande, pero esas son limitantes muy importantes por lo que no funcionan los sistemas inteligentes de transporte. Se pueden documentar casos de gran corrupción a la hora de implementar sistemas inteligentes de transporte. Primero, porque en el gobierno hay una persona que toma las decisiones que no conoce la parte técnica, entonces se la cuentean. Después, pues a lo mejor alguien le ofrece algo que no es y le cobra de más, pero además algunos involucrados pues se llevan su parte. Entonces, eso es una de las razones, además de las otras, para que los sistemas inteligentes de transporte no estén funcionando adecuadamente. Así es que, pues sí, vamos a avanzar hacia una movilidad inteligente, pero no tan rápido como otras naciones, otras ciudades de países desarrollados. Nuestro avance va a ser tortuoso si no corregimos eso. Pues estaremos muy ilusionados, pero no va a funcionar como esperamos. Sin embargo, hay oportunidades. Entonces, los desarrollos tecnológicos son hechos por personas de países que son desarrollados, que viven una realidad y ni siquiera se imaginan cómo es nuestra realidad. Nosotros sí conocemos cómo es nuestra realidad. Entonces, podemos hacer estos desarrollos tecnológicos que no se llevan mucho. La inversión en producir algoritmos y software no es mucha comparado con gran infraestructura. Y esto para cumplir con nuestras necesidades, las necesidades propias de nuestras ciudades, con nuestra idiosincrasia, con cómo nos comportamos, que nos comportamos de esta manera desordenada. Si ustedes se fijan, hay muchos software que no se puede usar para ciudades como México, para algunas intersecciones. Por ejemplo, de software de análisis de tráfico, pues es aproximativo, porque en realidad así no se comporta una intersección en México, ¿no? Así, pero podemos desarrollar los algoritmos, podemos desarrollar el software para cubrir con nuestras necesidades. Incluso podemos venderlo a otras naciones que tienen problemas similares. Bueno, para terminar, pues en el futuro, como ahora, se requiere planificar nuestras ciudades para satisfacer de manera mejor, o sea, es decir, más eficiente, de manera más sostenible, las necesidades de la población. Y tenemos que elegir cuáles son las mejores soluciones, pero hay que considerar que no hay un solo criterio, debemos de considerar diferentes criterios económicos, sociales, ambientales, para que las soluciones sean realmente sostenibles. Esto es porque muchas soluciones se venden como sostenibles y no lo son, nos engañan. Hay mucha literatura al respecto. Tenemos que probar si la solución se prueba que es sostenible en el sentido regional, a corto, mediano y largo plazo, entonces sí se debe considerar, si no, no, porque resuelve un problema
pero puede producir otros. Y pues de eso podemos hablar después si quieren. Muchas gracias. ¿Escucha? Gracias. Indudablemente, en este tema de tendencias tecnológicas y sociales en la movilidad urbana, se antoja un tema prometedor, cuando de pronto surgen algunas ideas de Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, y ese tipo de características pareciera que podemos fácilmente explotarlas para llevarnos a un futuro idealizado. Pero claramente tenemos muchos retos que resolver y bueno, esperemos ahora con la participación del doctor Rivas que nos ayude a entender más claramente esos retos que nos esperan. En ese sentido, me permito ahora darle la palabra al doctor Luis Arturo Rivas Tobar. Él es doctor en Administración y doctor en Estudios Europeos. Forma parte de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Tiene también estudios de doctorado en gestión y es profesor investigador en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Además, es experto en teoría de la organización, complejidad, gestión y dirección estratégica para entender la evolución de las organizaciones. Y también forma parte de ser editor de una revista Q1 del CONACYT. Así que sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Rivas Tobar. Bien, muchas gracias. Disculpen por que me esté sentado, pero soy muy grandote y luego no sé dónde poner mi cuerpo. Bien, pues miren, yo les quiero comentar cuál ha sido mi introducción al tema maravilloso de los temas de transporte. Yo, como ya he mencionado, yo me he especializado en la teoría de la organización y la dirección estratégica, que no planeación. Uno de los problemas graves es que la planeación, pues tú haces un plan y si no lo evalúas, luego no lo puedes aplicar y luego no lo controlas. Entonces estamos usando modelos muy viejos para cosas que han ido cambiando. Entonces, por favor, no digan planeación estratégica. Y si hay un curso que se llame así en su escuela, hablen con el director para que lo cambie. ¿Sí? Entonces, las estrategias no se planean, se dirigen. ¿Sí? Y bueno, pues yo conocí, tuve la suerte de que me corrieran, era director de un centro de investigación y me echaron del centro porque publicó un artículo en el periódico sobre los sueldos de los funcionarios públicos en la época de Fox y me quitaron. Fue un escándalo, pues salió en varios periódicos. Bueno, en total que por fortuna me echaron porque tuve la ocasión de conocer al premio Nobel. Como ustedes saben, Mario Molina ganó el premio Nobel en 1995 y entonces él estaba buscando a alguien que supiera de organización, ¿sí? y que supiera de dirección estratégica. Y entonces, bueno, yo pues concursé para ser parte de su grupo de investigadores y entonces yo lo conocí en el año 2000. Y desde entonces me di cuenta de que en México había muy pocos expertos en gestión ambiental. ¿Sí? Entonces, total, empecé a trabajar con él. Me contrató el MIT y fui al MIT, en esa época él trabajaba ahí. Y total, me hice pues, parte de su equipo de investigación. Después él vino a México, se regresó a México y fundó un centro, el Centro Mario Molina, de estudios ambientales, de energía y medio ambiente. Pero fíjense qué interesante porque no era un centro de investigación, el Centro Mario Molina, era un centro de estudios estratégicos. Entonces yo le dije a Mario, ¿por qué no pusiste un centro de investigación, ¿no? Con tus cualidades, capacidades? Y me dijo él, no, es que hay varios, me dijo, en México, pero no hay ninguno que sea un centro de estudios estratégicos. Los centros de estudios estratégicos le llaman, en Colombia le llaman centros de pensamiento, pero en inglés se dice big think tank, o sea, centros de pensamiento grande, podríamos decir, ¿no? De pensadores a lo grande. Entonces, en realidad, fíjense qué interesante, el propósito del Centro Mario Molina no era hacer investigaciones, papers, dirigir tesis, no, sino influir en las políticas públicas. Y bueno, total, yo empecé a trabajar ahí, Mario me invitó, y yo era director de estrategia del centro, y ahí publiqué este libro que quiero pues, dar a conocer para ustedes. Y entonces yo hice varias investigaciones estando en su centro, y una de ellas fue hacer estudios comparados de megaciudades. Entonces yo tuve la ocasión de estar en varias ciudades del mundo, ¿sí?
lo que hice fue pues ir al norte, que no me gusta esa definición. Yo pienso que eso de sur global, pues es un error decirlo, por favor tampoco lo reproduzcan, porque México no está en el sur. Yo cuando estuve en España me decían Sudaca. Bueno, a mí no, a todos los que somos me decían, es que es un Sudaca. Pero decían, mira, yo decía, no me importaría ser colombiano, brasileño, argentino, porque son países preciosos y riquísimos, porque piensan que somos pobres todos los españoles. Nada más que México no está en el sur, México está en el norte. Entonces México no está en el sur global. Ese es un complejo de tercermundismo, digo yo. Porque me decían los españoles, bueno, pero es lo mismo, ¿no? Pues sí, le decía, es como si dijeras que España está en el norte de África. Sea lo mismo, ¿no? Lo de grave. Entonces, eso no, decía, no, ¿cómo? Entonces, bueno, yo dije, bueno, los modelos más desarrollados de transporte se encuentran en los países desarrollados. Entonces me hice mi lista y estuve en 10 ciudades, megacities. El concepto de megaciudades son ciudades de más de 1 millón de habitantes. Y entonces estuve en Berlín, estuve en Londres, estuve en Madrid, estuve en Tokio, estuve en Varsovia, porque yo veía pues, países que pudieran ser competitivos, ¿no? Bueno, mis enemigos me acusaron de que me había ido a pasear. La verdad sí, me fue a pasear un poco. Pero claro, me lo pagué yo, así que nadie puede decir, no, ya está gastando el presupuesto. No, yo me lo pagué, porque tenía curiosidad y entonces yo lo que hice fue una investigación de tipo observacional sobre los sistemas de transporte. Entonces, una de las tendencias para la movilidad es estudiar. Yo he creado una fórmula, les invito a que le conozcan mi libro y que lo lean, que lo pueden descargar, es un librote. Si quieren comprarlo, vale 1,000 pesos, pero como nadie tiene esa cantidad, que es una cantidad groserísima, y lo publicó el Poli, yo lo quise sin permiso, que no me escuchen aquí, estamos en el Poli creo. Lo digitalicé todo y lo subí a ResearchGate, que es la página de los investigadores, y se puede descargar gratuitamente desde ahí. Porque, bueno, para que se agotó la edición y ya no se puede salir. Bueno, el punto es que yo estudié desde las ciudades pues, para estudiar y llegué a la conclusión que había incentivos. O sea, el problema que tienen los sistemas de movilidad es que la gente quiere hacer una o dos cositas. O piensa que por comprar un software, ya, el software va a hacer todo, ¿no? Dice, oye, pero lo que decía hace rato yo, ¿dónde está el data? Si no hay data, por mucho que tengas un software, no sirve para nada. Entonces, yo a la conclusión que llegué, es una reflexión personal, es mi modelo, porque yo me pongo LART, y entonces el modelo LART de eficiencia de un sistema de transporte es incentivos para usar el transporte público, desincentivos para usar el transporte privado y políticas públicas, ¿sí? Es una formulita. El problema, les decía, es que para solucionar ese problema no hay que hacer una o dos cositas. Las estrategias se tienen que hacer 40 cosas a la vez. Ese es el gran problema. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo usas tú un transporte público? Bueno, depende del precio. El precio de la tarifa, ya decíamos que es un atractivo, ¿sí? También la eficiencia del servicio, por ejemplo, la frecuencia. Tú no vas a estudiar, no sé si han subido al metro, seguro que sí, a ciertas horas es que es imposible. Yo como soy grandote, cuando he tenido necesidad, me doy la vuelta y los empujo fuerte, ¿sí? Si no, pero no cabes. Entonces la frecuencia es algo muy importante. Por ejemplo, en Madrid, los chicos se acostumbran a irse de copas y ya claro, se les pasan las copas. Entonces, en todas las ciudades europeas, en Londres, o las que yo estudié por lo menos, hay servicios que se llaman bus, y circulan toda la noche los buses. Entonces, hay mucha siniestralidad y accidentes de jóvenes que van borrachos y chocan, ¿no? No, pues ahí no tienen ese problema porque están los búhos que pasan cada hora. Entonces tú estás ahí medio borracho, esperas a que llegue el bus y bueno, hay servicio nocturno. Y entonces, todos esos aspectos, la frecuencia, si hay servicio nocturno, si por ejemplo, si hay descuentos,
a grupos de colegios, por ejemplo, estudiantes o adultos mayores. Debe haber ese tipo de incentivos. Entonces, la gente en Europa, lo que yo descubrí de vivir, porque también estuve trabajando, yo fui 11 años profesor de la Politécnica de Madrid, y nunca tuve necesidad de comprarme un coche, ni siquiera una moto. Yo andaba feliz con mi bono de transporte en Madrid, y con él podía circular pues por todo Madrid. Y la verdad es un sistema que puedes ir al metro, puedes ir simultáneamente a… Eso se acaba de implementar aquí, pero hace poquitito, no tiene nada. Pero bueno, yo empecé a hacer esta investigación en el año 2005 y luego hice un remake en 2013 de la investigación. Y entonces descubrí que este es un elemento muy importante, ¿no? La gente debe preferir, pero para que prefiera hay que también hacer otras cositas. Por ejemplo, ¿qué desincentivos se dan? O tú quieres usar tu coche, vale, lo quieres dejar en la calle, vale, pero tienes que pagar por usar la calle que es de todos. ¿Que quieres ir usar tu coche e ir a un lugar, pues tienes que pagar el estacionamiento, porque hay lugares donde no hay calles, sobre todo en los centros históricos, no hay calles, tienes que ir al estacionamiento. ¿Saben cuánto vale un estacionamiento en Londres? Pues varía, pero varía entre 5 libras y 30. O sea, 30, ¿saben cuánto son 30 libras? Son como 700 pesos la hora, imagínense. Y hay gente que tiene para pagarlo, claro. Pues si tiene, que lo pague. Y luego también, por ejemplo, en Londres, ellos crearon una cosa que se llama congestion pricing, que es pago por congestión. Y otras ciudades como Nueva York lo han implementado también. Si tú quieres entrar al centro histórico, ¿vale? Pagas 15 libras por entrar. Y no hay un señor que esté checándolo, no. Todo se hace por sistemas electrónicos. Te leen la placa y te mandan tu cobro, porque para eso permiten la tecnología, sistemas modernos. Entonces, tú tienes que dar esos incentivos y desincentivos a la vez. ¿Sí? Por ejemplo, un incentivo muy importante, ¿saben cuál es? Es algo que apenas se está haciendo aquí en la ciudad. Ayer decía el secretario de la Ciudad de México que están poniendo aparcaderos de bicicletas afuera de las estaciones. Esto desde hace años está, por ejemplo, en San Francisco, ¿sí? Y hay un sistema que se llama Parking Train, que es que la gente que viene de los extrarradios, por ejemplo, alguien que viene de Chalco y de Catepec, en lugar de entrar a la ciudad con su coche, deja su coche estacionado y por lo que paga por estacionamiento tiene derecho a un boleto del tren, sistema Parking Train, el tren gratis. ¿Cuál es la idea? Que no te metas con tu coche a la ciudad. Entonces, todos estos tipos de acciones, que bueno, que tengo poco tiempo, pero son muy importantes, ¿sí? Entonces son incentivos, hacia tener un sistema de transporte bueno, desincentivos, es decir, hay que cobrar por todo. Si quieres usar tu coche, cóbrale mucho por el estacionamiento, cóbrale por si estaciona en la calle, pero también tienes que tener políticas públicas. ¿Saben cuáles son de las políticas públicas más importantes para hacer eficiente un sistema de movilidad? El precio de la gasolina. Aquí en México desde hace años está subsidiado y es un impuesto regresivo, es decir, afecta más a los pobres que a los ricos. Oye, si tú no tienes coche, yo vivo en un pueblo en el Estado de México que es uno de los pueblos más pobres de Chalco y es raro el que tiene un coche. El que tiene un coche está súper amolado. Entonces, la gente, el precio de la gasolina no le afecta tanto porque no tiene coche, ¿sí? Entonces, el precio de la gasolina es un elemento muy importante. En Londres vale 1.7 euros. Aquí nosotros ya estamos ha subido el precio, pero todavía tiene mucho, y aparte no es elástico, nunca baja, no sé si se han fijado en eso. Nunca baja el precio, siempre sube. Aunque se dijo que no iba a haber gasolinazos, pues, pero sí es que la gasolina tiene que costar lo que vale. O sea, porque saben que los subsidios impiden la transición energética, impiden que tú tengas incentivos para, por ejemplo, adquirir un coche eléctrico. Entonces, el precio de la gasolina es una política pública muy importante.
Otra política pública que es muy importante, que aquí solo se hace en la Ciudad de México, es lo de la tenencia de vehículos. Eso no existe en Madrid o en Londres. Pero la idea de la tenencia es precisamente castigar a los que tienen coche y ese dinero dirigirlo. Pero ¿saben lo que hacen? Es una vergüenza. Yo me ven ahorita disfrazado de motociclista. ¿Por qué? Porque yo soy un ecologista, tengo que poner el ejemplo. Yo ando en moto y ando siempre en bicicleta en la ciudad. Tengo mi camioneta, no quiero ser hipócrita. Tengo la Prieta ahí guardada y esta es una Prieta muy chula, por cierto. ¿Sí? Es una Lincoln. Cuando la compré aquí entre nos, la que estaba en exhibición y estaba de oferta, etcétera, mes sin intereses, a 2,000 meses sin intereses. Pero ¿saben lo que me dijo el tipo? Me dijo, si quiere, puedo conseguirle que no pague la tenencia, me dijo, para con placas de Morelos. Y yo le dije, mira, si tengo para comprar una Lincoln, tengo para pagar la tenencia. Le dije, y por favor no me lo vuelvas a decir porque si no te voy a acusar. Le dije, eso es corrupción. Entonces, muchos de esos coches de lujo, o sea, tienen placas del estado de Morelos. Pues en la época de Peña Nieto, al que iba a ser su fiscal, lo agarraron, tenía un Ferrari, y tenía placas de un Infonavit allá o sea, oye, si vas a ser el fiscal, no hagas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos aspectos que tienen que ver con estos desincentivos. La tenencia es uno de ellos, ¿sí? Y también, por ejemplo, la revisión de gases. Eso se empezó a hacer en la Ciudad de México, es parte de lo que sea el Centro Mario Molina, ¿sí? De hecho, una de las cosas en las que hay más datos, ¿saben en qué es? En la calidad del aire. ¿Saben por qué? Por el trabajo que hicimos. Yo trabajé 9 años en el centro, así que puedo decir que hicimos. Bueno, trabajé con el grupo, porque en el centro nada más tuve 1 año, porque gratis. ¿Saben cuánto me pagó? Nada. Era mi sabático y no cobré nada. Porque empezaba el centro. Y también Mario era, pues por eso trabajaba yo con él, era muy cabezón, porque cuando vino a México le ofrecían tener pues el dinero que quisiera, si se iba a Monterrey, por ejemplo. Y él no quiso, porque no pueden condicionar con dinero tu pensamiento, ¿no? Y entonces pues vivíamos de donaciones internacionales. Pero bueno, el punto es que, vuelvo a lo mismo, las grandes tendencias son incentivos para usar el transporte público, desincentivos para usar el transporte privado y políticas públicas. Otra política pública, por ejemplo, es el no circula. Que por ejemplo, no circula el sábado, o cuando hay una cantidad de niveles de ozono, de partículas muy pequeñas, de plano, aunque tengas doble no circula, se hace, ¿no? Entonces las políticas públicas tienen que estar orientadas a eso. Entonces en conjunto definen una movilidad aceptable, ¿sí? La idea es que los que quieran usar su coche tienen que pagar. Hay una idea muy importante en el mundo ambiental, es el que contamina paga, y el que contamina mucho paga mucho. Y una de las grandes tendencias que hay, con esto ya termino, para que tengamos tiempo de hacer discusión y haya debate, es que en el mundo ahora se observan básicamente 4 grandes tendencias. Una es la tendencia a la electrificación, pero también hay que ver cómo se va a generar la electricidad, porque la electricidad que se genera por plantas hidroeléctricas pues tienen un nivel, o digo un límite, que son los ríos. Luego pues ya no hay ni agua, entonces ¿dónde va a salir la electricidad? Se tienen que establecer nuevas formas de la generación eléctrica. Por eso una de las tendencias de vanguardia en el mundo pues es la energía solar, ¿sí? Ahorita hemos estado viendo que pues aquí fuera, ¿no? Hay muchos coches que se están transformando en eléctricos. Ayer le decía a uno, me presumía, ¿cuánto vale? Y decía él, $100,000. Transformaron un vehículo viejo, pues muchísimo dinero. Y hay un cochito rojo muy mono que anda por ahí. ¿Y cuánto vale esto? No, pues 130,000. Y solo corre hasta 45. Y yo me subí en el carrito, ¿no? Está mono, pero está muy caro. O sea, para que hubiera tasas de recambio, pues debería ser atractivo. Debería se competir con las motocicletas, por ejemplo, las motocicletas
y también se tendrían que establecer algo que, por ejemplo, se hace en Madrid. Hay carriles confinados para el transporte público. Nosotros tenemos líneas de Metrobús, pero son líneas muy anticuadas, porque hacen paraditas en la ciudad que es más sofisticada de América Latina, es Colombia. En Colombia hay 2 carriles para el Metrobús. Y por ejemplo, si tú vas de Indios Verdes y te vas a bajar en Insurgentes, te subes ahí y va directo, no hace paradas, ¿sí? Entonces ese tipo de sistemas necesitamos incluirlos. Eso es relativamente fácil. Bueno, en Insurgentes no es tan fácil porque tenemos que quitar otro carril, que eso sería muy problemático, ¿no? Pero es que también, eso es una cosa que eso es otro elemento que se me olvidaba, las restricciones a la velocidad. Porque, por ejemplo, en Madrid se permite que las motocicletas circulen en donde circulan los carriles confinados para usar satisfactoriamente esas vías, con la limitación de que deben ser máximo 45 kilómetros por hora. ¿Sí? En Berlín es más, a 30 kilómetros puedes circular. Entonces, si tú quieres usar tu coche, vale, vas a circular despacio, vas a pagar por estacionarte en la calle, si te quieres meter en un estacionamiento vas a pagar mucho, vas a pagar por la gasolina lo que tiene que hacer, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea de los sistemas? Es establecer todas estas políticas para realmente hacer sistemas de movilidad que respeten el medio ambiente y que privilegien a la mayor parte de los ciudadanos que no tienen coche. Con eso termino. Y muy atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Bien, indudablemente, insisto, las tendencias tecnológicas parecen ser tener un potencial muy grande, parecen ser muy atractivas para resolver muchos de los problemas de las grandes ciudades, de las megaciudades como se están planteando actualmente. En lo social, por supuesto, hay una gran complejidad por cómo están avanzando la edad de la población, las necesidades, el cambio que está teniendo en términos de crecimiento poblacional, las manchas urbanas. ¿Cómo tratar de aprovechar este tipo de tendencias tecnológicas para tratar de empatarlo con lo que está ocurriendo en la sociedad, con lo que está pasando en las zonas urbanas? Está prendido, ¿verdad? ¿Se escucha? No, creo que sí. Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, tenemos muchos retos. Mencionaba ahí algunos retos. Y como mencionaba el doctor, no hay una sola solución, sino que hay que poner muchas soluciones y van a ser diferentes para diferentes ciudades y diferentes para diferentes partes de las ciudades. No tenemos que comprar una solución, sino que crear soluciones que sean adecuadas para nuestros propios problemas y probar que son realmente soluciones sostenibles de manera regional a largo plazo, porque si tomamos soluciones que son solamente de aspectos locales, podemos mejorar una cosa pero empeorar otra. Entonces tiene que ser a nivel regional y las soluciones hay que analizarlas en conjunto. La ingeniería tiene varias herramientas que nos permiten hacer escenarios de qué pasaría si se hace esto, qué pasaría si se hace otro. Entonces, pues no son perfectas, pero las podemos utilizar. De ahí los datos son sumamente importantes, porque si los datos están mal, pues ya no tengo esperanza. Entonces hay que trabajar en los datos, también hay que trabajar en crear esas soluciones, analizar esas soluciones y también crear soluciones tecnológicas, que lo podemos hacer en México, no se quiere demasiada inversión para crear soluciones tecnológicas y también adquirir tecnología, pero tecnología que ya probemos primero con una buena planificación, que puede funcionar para una parte de la ciudad, para cierto tipo de viajes en el corto, mediano y largo plazo. Hay que analizar toda la ciudad, todas las necesidades de la gente. Hay
grandes diferencias. Por ejemplo, dicen, ¿por qué usan el coche los de la periferia? Apenas tienen dinero, se compran un coche. Es que solo hay microbuses de malísima calidad y además los asaltan. Entonces la gente dice, pues ¿qué hago? ¿Me compro un coche? ¿Me compro una moto? ¿No? También el coche y la moto tienen problemas por los que contaminan, ambos contaminan. Y también la mezcla de vehículos, de diferentes tipos de vehículos en la red vial produce, hace que haya más accidentes, ¿no? Entonces hay que analizar también la seguridad vial. Tenemos muchos retos, hay mucho trabajo por hacer, pero tenemos que conocer la tecnología y conocer bien cuáles son nuestros problemas para poder abordarlos. Bueno, gracias. Justamente en esa complejidad, en esa multidimensionalidad de los problemas que estamos teniendo en las zonas urbanas, en todos esos retos, mencionaba, doctor Rivas, que la estrategia no se planea, se dirige, pero que la complejidad o el reto de la estrategia es hacer 40 cosas a la vez. ¿Cómo priorizar esas 40 cosas? Bueno, ¿sí se oye? Sí. Bueno, la experiencia que yo observé en el estudio de las grandes ciudades es que también una de las cosas que yo me enfrenté es que no es lo mismo comparar Berlín con la Ciudad de México. Yo tenía una novia alemana que me decía ella, ¿sabes lo que he descubierto? Que fuera de México todo es un pueblo, incluido Berlín, decía. Y yo cuando fui a Berlín me sorprendí, qué fea. Fíjense de lo que estoy hablando, Berlín, pues, wow, era una de las ciudades más preciosas del mundo, es que era como París. Pero claro, después de la guerra lo único que quedó en pie fue el Reichstag y eso ya ni siquiera es como estaba. Pero es una ciudad pequeña, es una ciudad de 1 millón de habitantes. Entonces tú no puedes hacer estudios comparados con cosas que no son comparables. Entonces en mi investigación yo al final solo dejé a Madrid, a Londres y a la Ciudad de México. Y entonces una de las cosas también que descubrí es que, por ejemplo, en la Ciudad de México ustedes saben que hay una zona metropolitana, hay 9 millones de habitantes, pero en las periferias son 22 millones. Entonces cuando tú haces un sistema de transporte, tienes que pensar no en los 9 millones de chilangos, sino realmente los chilangos, dicen en el norte, son los que estamos en la periferia. Y entonces hay 16 alcaldías, ahora le llaman, las delegaciones, que era un nombre horrible, y 57 municipios conurbados, que incluyen municipios de Hidalgo y también de Morelos. Pero parecen muchos, pero ¿saben cuántos tiene Madrid? Tiene 179 municipios y es mucho más grande territorialmente Madrid porque realmente la Ciudad de México es muy pequeña, es el 1% del territorio nacional y tiene, incluso Londres es un poquito mayor. Londres tiene 32 municipios y también hay un órgano regulador, eso es muy importante, un órgano de todo el transporte público. Por ejemplo, en Madrid hay un consorcio de transporte que es interesantísimo. Es lo que se necesita hacer aquí, un consorcio de transporte que es público y privado. Y en el consorcio están, por ejemplo, los trenes, están todo lo que es el metro, lo que aquí llamamos Metrobús, los sistemas de los BRTs, los representantes de todos los que tienen movilidad. Entonces, cuando se integra una política, tú no puedes hacer cosas sin de espalda a los stakeholders, que se llaman, ¿no? Los stakeholders son los involucrados clave. Entonces, una de las primeras cuestiones que hay en la dirección estratégica es identificar quiénes son los involucrados clave, qué intereses tienen ellos, y tú tienes que llegar a un acuerdo antes de hacer una propuesta. Si tú no puedes hacer propuestas que vayan contra los intereses. Entonces, nosotros no hacemos nada de eso. Estaban presumiendo ayer, y qué bueno, que apenas ahora, también ahora porque ahora los dos son de Morena, porque eso también importa mucho, se pudo hacer que la tarjeta ya se vincule con el Estado de México. Ese es el futuro en realidad. Tenemos un problema organizacional.
Sí, y yo pues la verdad me siento muy agradecido con el doctor Luis Berrones, que anda por ahí, mi amigo, que me haya invitado a esto, porque pues son mis temas de interés, la organización. Dejen presumirles que yo soy el científico más citado del mundo en teoría de la organización y el segundo en dirección estratégica. Entonces, pero no se profeta en mi pueblo. Y eso se tiene que enseñar en las escuelas de transporte. Tiene que haber una materia que hable sobre la organización de los sistemas de transporte. No solamente enfocarse a la parte de… Sí es importante también, pero a los aspectos tecnológicos tenemos que trabajar, sobre todo, como decía la doctora, en los datos. Si no hay datos, por muchas cosas maravillosas que tenga, lo que planteó el doctor, que muy interesantísima su charla, muy bonita, yo tomé fotos. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad pública es interesantísimo. Yo le pregunté al conductor de una pecera, porque hice mis estudios observacionales, de ahí de mi pueblo, tiene 100 peceras. ¿Hay alguna que no hayan asaltado? A ninguna, a todas las han asaltado. De hecho, el año pasado hubo 2 muertos de pasajeros y mataron a 4. Y todos esos datos de seguridad dan miedo. Todas tienen balazos en el techo. Entonces nosotros tenemos, a mí, de hecho, y perdonen que me extienda, pero quiero hacer una reclamación a los organizadores, porque yo no vi ningún tema de seguridad. Es uno de los asaltos que hay a los trenes, así como en el viejo oeste, a los trailers, a las personas. ¿Por qué no hay un tema sobre eso? Se me hace muy… Bueno, y hay otras cosas, pero ya no quiero hablar mal, si no, ya no me vuelvan a invitar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Maestro Soto, se nos terminó el tiempo, vamos a dar por clausurados del evento. Bien, señores, gracias, muy amables por acompañarnos. Gracias por acompañarnos a este 15º Congreso de Transporte. Vamos a dar un pequeño reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, si son tan amables. Por favor, a la doctora Angélica del Rocío Lozano Cuevas. Gracias. Al doctor Luis Arturo Rivas Tobar. Y nuestro moderador, el maestro Raúl Soto Pereira. Muchas gracias por su participación, son muy amables. Muchas gracias. Gracias. Por favor, si le van a tomar la fotografía.